Latina el trabajo forzoso genera a los explotadores ingresos de $12 millones y por víctima se puede obtener hasta $7.500. O sea, el trabajo, como se puede decir ahora, no es una esclavitud moderna, que está bien el término o no llegamos a ese extremo. No, estamos altamente precarios, ¿no? Y el término de esclavitud moderna se utiliza manualmente para el tema de trata, pero podría llevar. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a otro episodio más de Sin Refrito Podcast, el podcast número 11, si no me equivoco, acompañado de grandes amigos. Por favor, preséntense, muchachos. Hola, ¿qué tal? Después de un tiempo me reincorporo acá al grupo de Sin Refrito y espero que este programa sea de mucha información para todos ustedes de lo que está pasando ahora último con los dos chicos, ¿no? De McDonald's y darnos cuenta de cuál es la realidad de hoy en día laboral de los jóvenes. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos otro domingo más a Sin Refrito Podcast. Bueno, como ya se habrá dado cuenta, ya tenemos una entrevistada y como Jorge también mencionaba, vamos a hablar pues un poco, desglosar el tema sobre los chicos que ha pasado en McDonald's. Y no solamente eso, ¿no? Porque esta semana ha sido McDonald's, pero de acá en adelante puede ser otras empresas, ¿verdad? Y también es importante que los jóvenes tengan en claro los derechos y qué es lo que tienen pues que... las condiciones que tienen que recibir al momento de entrar a un trabajo, ¿no? Exacto, ella se llama Kat Sarmiento, por favor, Kat, preséntate. Hola, ¿qué tal? Bueno, Hola. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Catherine Sarmiento, pero bueno, me dicen Kat y derivados. Yo soy socióloga y soy coordinadora del Movimiento Emancipación también. Y bueno, sí, la verdad es que me alegra mucho que estemos hablando ya, ahora sí, con todas sus letras de precariedad laboral, de explotación juvenil. Porque es una problemática que tiene ya larga data y sin embargo ha estado ausente de la agenda de discusión, ¿no? En los medios de comunicación, incluso dentro del Estado, las medidas que se han utilizado para tocar ese tema han sido muy silenciosas, ¿no? Es una lástima que tenga que ocurrir un caso como el de Gabriel y el de Alexandra en McDonald's para que recién hablemos de una problemática como esta. Pero, a ver, no es la primera vez que pasa un caso de que jóvenes mueren en un establecimiento en sus labores de trabajo, ¿verdad? Porque en Malvinas, sin irnos tan lejos, los jóvenes fallecieron porque pues laboraban y estaban encerrados. Lo mismo pasó en Bembos hace un par de años, en VK. Entonces, ¿por qué hemos esperado tanto para no hacer nada, ¿no? Y ahora, bueno, se está volviendo a hablar del tema. Sí, en realidad es lamentable que nuevamente, ¿no?, aparezca estos temas cuando ya hay un caso como el de Gabriela, el de Alexandra, el de Joey Herrera, el de Jorge Huamán en las Malvinas, para recién hablar del tema, y es lamentable que quede en solo eso, es decir, que solamente hablemos del caso y se sancione a la empresa, se sancione, tengamos un momento de indignación, ¿no?, en los medios de comunicación, pero que luego en temas de protección a los trabajadores jóvenes no tengamos avances sustanciales, todo lo contrario, ¿no? Desde hace ya varios años y en particular en el último año se han venido implementando una serie de medidas orientadas aún a precarizar más el empleo. Entonces, lo que tenemos al frente es un problema grave. La situación del empleo es muy precaria en general para los trabajadores en el Perú, pero para los jóvenes es aún más. O sea, los jóvenes entre los trabajadores son los que tienen las peores condiciones de trabajo, pero es importante que pensemos el problema no solo como casos aislados de jóvenes en particular, sino de una precariedad del empleo en el Perú. Ahora como que se normaliza esto, ¿no? Porque siempre dicen, ok, en este lugar siempre te explotan, ¿no? Todo el mundo sabe que en McDonald's o en estos eventos de comida rápida te explotan. Igual en los chicos que trabajan en Saga, en esas tiendas por departamento, pero igual no se hace nada, porque siempre tenemos que esperar a que pase algo para recién reaccionar, ¿no? Igual no sé en qué quedará esto, pero cuando pase este tema de McDonald's va a seguir todo igual. Queda una multa. Y igual todo continúa, la empresa va a seguir ganando, va a seguir explotando. Pero ¿qué debería hacer en todo caso el gobierno, muy aparte de una multa, ¿no? Porque para una empresa tan grande una multa no es nada casi. Claro. Mira, una característica clave o importante en nuestro mercado de trabajo es la inestabilidad, la incertidumbre. 7 de cada 10 trabajadores en el Perú
que están contratados, o sea que no estamos considerando a los que no tienen contrato y los que no tienen derechos, sino dentro de los que debieran tener contratos, 7 de cada 10 están por contratos temporales. ¿Qué significa eso? Que yo tengo un contrato, pero a plazo fijo, es decir, me contratan por un mes, Claro. por 2 meses y se renueva cada ese tiempo, ¿no? En ese periodo, yo lo que voy a hacer es preocuparme todo el mes porque me renueven el contrato al siguiente Claro. mes. Entonces, en esas condiciones, ¿qué trabajador, dime tú, estaría en condiciones o Claro. en capacidad de decirle a su empleador, oye, respeta mis derechos de esa manera? Te Siempre dicen, está el "Bueno, temor, pues no me van a renovar. por supuesto. ¿Y quién puede vivir, digamos, con esa incertidumbre todos los meses, cada 2 meses? Incluso en algunas empresas el contrato se renueva cada 15 días o cada semana. Eso es inestabilidad Sí, total. total. O sea, tú literal no puedes decir No una puedes crítica quejarte. mínima a tu empleador porque efectivamente ni siquiera es necesario que te despidan. Simplemente no te renuevan el contrato. Entonces, en esas condiciones, para empezar, la organización de los trabajadores es muy débil. O sea, imagínate formar un sindicato en una empresa donde básicamente despiden a la cabeza y listo. O sea, se acabó el sindicato. Eso por un lado, o sea, hay pocas herramientas del lado de los trabajadores para poder defenderse en sus centros de trabajo. Pero por otro lado, tienes al Estado que, para empezar, lo que hace es normalizar esa situación. O sea, si ya 7 de cada 10 tiene trabajos temporales, lo que está haciendo el gobierno a través del plan de competitividad y productividad es extenderlo aún más. O sea, es el reino del contrato temporal. Y estas políticas están orientadas justamente a eso. ¿Cuál es el rollo? ¿Cuál es el argumento? Te dicen, no, lo que pasa es que los jóvenes migran rápido de trabajo en trabajo. O sea, se aburren. Sí. Los Sí, lo he millennials, escuchado, ¿no? sí. Entonces, cuando en realidad hay un problema de fondo. O sea, ¿quién vive tranquilo sabiendo o con la duda de que si al siguiente mes me van a contratar? Ujú. Eso no es normal. Y en parte, entonces, esa normalización, si se quiere, de la precariedad laboral, no es una, pucha, que nos acostumbramos a eso, sino que no tenemos de otra en estas condiciones del mercado de trabajo. Entonces, si no implementamos medidas de fondo orientadas, por ejemplo, para empezar a reducir el número de contratos, el porcentaje de contratos temporales, no podemos hablar de un fortalecimiento de Entonces los por ahí derechos. habría una solución de lo que se tendría que Claro, fortalecer. eso en principio es como lo que salta a la vista, ¿no? Sin embargo, ¿cuál Una es solución el inmediata? inmediata? Tiene que ver con reducir el porcentaje de contratos temporales. El tema es que la ruta que tenemos actualmente va en otra línea Claro. completamente, ¿no? El diagnóstico de la política de competitividad y productividad que se aprobó en diciembre del año pasado, lo que te dice es, el problema del empleo en el Perú es la informalidad. Ujú. Entonces, ¿cuál es el argumento? Te dice, entonces, para yo formalizar a las empresas, o para que las empresas formalicen a sus trabajadores, yo tengo que darles incentivos para que Claro. eso ocurra. Entonces, le bajamos el estándar a los criterios que yo necesito para formalizar a mis trabajadores, y entonces, ya, son formales, entonces, chévere. Pero si el empleo sigue siendo precario, ¿qué uno gana con la formalización? Claro, claro. Entonces, uno tiene que pensar que el problema de fondo está en la precariedad laboral, no necesariamente en que el Estado vea o no vea a la empresa. Incluso dentro de las empresas formales, el Estado no tiene la capacidad suficiente para fiscalizar que los derechos laborales de las personas se cumplan. Solo por poner un dato, 1 de cada 2 trabajadores en el Perú, en general, tiene lo que se llama informalidad laboral. ¿Qué es la informalidad laboral? Es que un trabajador con contrato, donde se especifica que tiene CTS, que tiene gratificaciones, que tiene vacaciones, no se le cumple. O sea, el derecho se queda en el papel, literal en el papel. Entonces, 1 de cada 2, o sea, la mitad. La mitad de trabajadores está en situación de informalidad laboral. Y el Estado no tiene la capacidad, a través de la SUNAFIL o de otras instituciones que sean las encargadas para esto, de fiscalizar y de decir, bueno, esta empresa no está cumpliendo los derechos de sus trabajadores, no están ocurriendo, los trabajadores están en situación de precariedad laboral, no tiene la capacidad de hacer algo. En esta semana vi pues una entrevista de justamente un representante de Sunafil donde contaba que tiene alrededor de 1.000 trabajadores, el número exacto no me acuerdo, pero tiene que fiscalizar un montón de empresas. Entonces, ¿cómo es posible que tenga esa cantidad pues, de fiscalizadores para hacerlo? Claro, el dato era, bueno, no sé si era 1.000 trabajadores, pero debería haber alrededor o más de 2.000 trabajadores. Y dijo que iba a en haber pues Sunafil. una integración Entonces, de 30 claro, en este mes, pero y hay un muchas montón. veces los de, por ejemplo, Sunafil van a inspeccionar a las empresas que ya están formales, más de 1 o 2 veces, cosa que no debería pasar, deberían estar como que más orientados al tema de
mapear a las empresas que están siendo informales y donde hay una, como decirlo, una esclavitud moderna que que está pasando ahora. Justamente lo hemos visto con estos dos jóvenes. Y la pregunta ahora que te quería hacer era, ¿por qué como, no sé, un joven que está saliendo o iniciando su etapa laboral, por así decirlo, no tiene esas herramientas para poder defenderse? O sea, ¿cómo un joven de 18, 19 o 20 años se puede orientar en el tema de, estos son mis derechos, esto me corresponde a mí, yo voy a entrar a planilla, me corresponde a mí una CTS, unas vacaciones? Porque a veces muchos jóvenes solo se conforman con recibir el dinero o el pago mensualmente, pues, ¿no? Y trabajan más de 12 horas, de repente no tienen los implementos necesarios, están expuestos a miles de accidentes en su centro laboral. Sí, mira, es cierto que muchos jóvenes desconocen sus derechos o que efectivamente la exposición al mercado de trabajo para todos es difícil, ¿no? De conseguir una primera chamba es como, wow, me han dado chamba, yeah, ¿no? Sí, sí. Pero incluso si supieran el problema de la inestabilidad y la incertidumbre que reina en el mercado de trabajo con los contratos temporales, hace que aunque sea el trabajador más consciente de sus derechos, pueda reclamar. O sea, si tú eres súper consciente de tus derechos, Pero ante la situación. y ante la situación de tu contrato temporal, para empezar hay un desincentivo de reclamar en tu empresa. Pero ya, dices, no, yo me voy al Ministerio de Trabajo y no sé qué. 3 meses para que te den una respuesta en el Ministerio de Trabajo. Ya pasó Claro, mi ya pasó. contrato, me no encontré algo menos malo, no sé. O por último, que te den una solución mínima en 3 meses y que pasen esos 3 meses que tengas que invertir tú en movilizarte tiempo, recursos, en ir y presentar un reclamo ante quien debería de por sí, de oficio, estar al tanto de lo que está ocurriendo en esa empresa, es lamentable, ¿no? Y otro de los argumentos o de los mitos que hay alrededor del empleo juvenil es que los jóvenes, cuando salen de sus centros de estudio, por ejemplo, no encuentran trabajo porque tienen poca experiencia, ¿no? Ese es uno de los argumentos que dicen, no, yo no contrato jóvenes, o los contrato para estas cositas bien precarias, porque no tienen experiencia. Pero ¿cómo vas a ganar experiencia si te ponen a hacer cosas que no corresponden a tu estudio. nivel de estudios? Y de hecho, 6 de cada 10 jóvenes con educación superior están trabajando en empleos que no se corresponden con su nivel educativo. 6 de cada 10. 6 de cada 10, o sea, 3 de cada 5, ¿no? Claro. O sea, la mayoría de los jóvenes en el Perú con educación superior está trabajando en empleos que no se corresponden. Y eso es fuerte, porque todos nos dicen, uno tiene que estudiar para tener un buen empleo. Pero estudias y Pero no efectivamente consigues. Mira, no consigues Y porque un tampoco empleo. te dan la oportunidad. Sí, justamente este año, yo por ejemplo, soy la experiencia andante, porque este año, yo, bueno, por ejemplo, cuento mi experiencia, ¿no? Salí de la universidad y los trabajos que he tenido relacionados a mi carrera, por ejemplo, nunca he tenido un contrato formal. Siempre me decían, vas a pasar un periodo de 3 meses de prueba. Pero yo decía, típicas, ¿no? sí, ya, La está bien, clásica del bacán. contrato de Me vas a prueba. pagar tanto, yo digo, ya, bueno, por la situación en la que estoy, porque, o sea, yo hasta solo con todo el entusiasmo de trabajar, de ejercer mi carrera, pero atrás de eso también tengo que pagar deudas, tengo que dar un apoyo a mi familia, hay pasajes, tengo que gastar en comida y en otras cosas más. Entonces, aceptaba. Pero yo me ponía a pensar, dentro de esos 3 meses estoy sujeto me puede pasar un accidente, o el empleador en este caso me pueda botar De de la un día a nada. otro. De la nada. Entonces, y en algunos casos superaba esos 3 meses y yo reclamé y dije, oye, ya me pasé los 3 meses, no, ya voy por el 6º, 8º mes, ¿cuándo me vas a poner en planilla? Y sucedió que me sacaron. Esa fue la primera. Y ahora hace poco atusieron de que yo pues no cumplía con los requisitos, estuve 2 meses así a prueba, igual me sacaron. Ujú. Y ahorita como que estoy, como seguro, muchos jóvenes que están con estudios superiores así, buscándoselas porque no hay. Y como dices, no tenemos de dónde agarrarnos porque siempre entramos a que 3 meses de prueba, 2 meses, y te botan de la nada. Entonces, ¿dónde yo voy a reclamar? O sea, si digo, no tengo contrato, ya voy al ministerio, pero como dices, va a pasar 3, 4 meses, y eso ya a mí me agota, me cansa, prefiero seguir buscando otro trabajo. Exactamente, y digamos, la situación que comentas es la situación de los jóvenes en el Pasa. Perú todos los días, y Sí. hemos normalizado tanto eso, porque lo peor es que el Estado lo que te dice es, el problema es o sea, la carga es del joven, ¿no? O sea, el joven tiene que hacer respetar sus derechos, o por último, tiene que buscar un mejor empleador.
cuando la responsabilidad de quién es del mercado de trabajo, y el que regula el mercado de trabajo es el Estado. O sea, el Estado tiene la responsabilidad de generar las condiciones para que el mercado de trabajo proteja a los jóvenes, para que tengamos un empleo digno, un empleo donde las condiciones y los derechos que por ley nos corresponden se cumplan. O sea, no es nuestra responsabilidad como trabajadores estar peleando para que derechos que ya están en la ley se tengan que cumplir. Pero lamentablemente es así. Y de nuevo, ¿no? O sea, esto de tener a 1 de cada 2 trabajadores que tienen contrato, o sea, que hay un papel que dice tú tienes derecho a esto, no se cumpla, quiere decir que las cosas no están bien. Y digamos, lo obvio es que el Estado en este momento esté pensando en garantizar las condiciones mínimas para proteger a los jóvenes, pero de nuevo, lo que hay en curso es más bien todo lo contrario, ¿no? Incluso con el tema ya de decisiones inmediatas, ¿no? O sea, ahorita ya deberíamos tener la cabeza de la ministra de Trabajo asumiendo su responsabilidad. ¿Qué es lo que tenemos? Es una declaración de la ministra de Trabajo diciendo los jóvenes son desplazados por los venezolanos, que es el otro aumentando la argumento, xenofobia también. ¿no? O sea, montándose en este prejuicio de que, sí, los venezolanos nos roban la chamba para evadir una responsabilidad. Claro. Entonces, yo creo que ese gesto es claro en relación a lo que... Ahora también los empleadores se aprovechan de los practicantes, digámoslo así, haciéndolos trabajar gratis, ¿no? Y ellos Sí. Claro, ese es otro tema, el tema de sus y prácticas. justo, claro, el curso de prácticas en la universidad es la que tiene más acreditaje. Entonces sí o sí tienes que aceptar así sea gratis o no. Mira, esa es una situación bien interesante y bien lamentable, porque efectivamente está legitimada por las universidades, o sea, ya, tú dices, ¿no? El Estado no me protege. Bueno, que me proteja aunque sea la universidad que garantice mis cursos de práctica. En muchas universidades uno tiene que pagar, ¿no? De hecho, uno paga por las prácticas. O sea, le pago esto, no, me paga una miseria, trabajo. Algunos no te dan ni pasaje, ni almuerzo. Nada. Y entonces, o sea, uno paga su propio empleo y paga los gastos que hacen posible que yo pueda emplearme, ¿no? Y la verdad es que las prácticas profesionales son eso, o sea, son explotación así en todo su esplendor, porque al practicante le hacen hacer... Y si encuentras un trabajo, una empresa donde te consideren, no sé, tus pasajes... Tú dices, y claro, entonces tú sales, ya, imagínate, acaban tus prácticas, sales al mercado de trabajo ya, ¿no? Consolidado, y entonces en comparación con tus prácticas, lo poquito que logres obtener te parece un montón, ¿no? Y de hecho, de nuevo, ¿no? O sea, uno diría, bueno, si yo fuera un estado mínimamente decente, ahorita estaría pensando en cómo sustentar a mis practicantes, ¿no? Pero hace unos años, hace unos 3 años más o menos, pasó que había un proyecto de ley que lo impulsó el fujimorismo, orientado a hacer que aquellos jóvenes con estudios técnicos trabajen gratis, literal, hasta por 3 años. La del año pasado, pues, ¿no? Salió hace 3 años, lo impulsaron, pero hace un año se volvió a tomar, ¿no? Pero esa parte la de competitividad. Claro. Claro, la de competitividad fue el año pasado, pero eso, digamos, en una línea muy distinta no está, pero hace 3 años salió este proyecto que era descarado, o sea, era literal gratis. Que los jóvenes traen gratis. ¿Cuál era el argumento? Que fortalezcan su formación. ¿Con qué ganas yo voy a ir a trabajar si me voy a regalarme todo mi trabajo? Por supuesto. Y además eso de 3 años, o sea, igual, ¿no? ¿Cuánta gente la tiene en el periodo de prueba? Pasa su vida laboral de periodo de prueba, despidiéndose. Porque no es que uno sea malo, o sea, el trabajador puede ser muy bueno, y aún así el mercado de trabajo no lo acoge. O sea, el mercado de trabajo tiene las características de precariedad laboral tan extendidas que aquel trabajador que ocupe el puesto va a ocupar la precariedad que tiene ese puesto. O sea, no es un problema, y eso es algo bien importante a seguir moviéndolo, a seguir hablando, es que no es un problema del trabajador solamente. O sea, no es un tema solamente de formación del trabajador. O sea, sí podríamos impulsar ahorita mecanismos de capacitación, podríamos tener los mejores trabajadores del mundo, pero si nuestro mercado de trabajo, si los puestos que vamos a ocupar siguen siendo precarios, entonces el trabajo va a seguir siendo precario. Y vamos a seguir teniendo casos como los de Gabriel, como los de Alexandra, y vamos a indignarnos un ratito y luego pasará al tema, ¿no? Justamente regresando a lo de McDonald's, ¿quién sería el responsable? O sea, Sunafil dice que supervisó el local meses antes, que no encontró ninguna falla. La municipalidad dice lo mismo, se lavan las manos. ¿A quién culpamos? ¿A quién culpamos? Yo creo que hace tiempo que estamos dejando de decir las cosas por su nombre, ¿no? Para el Estado, claro,
puede ser la empresa, ¿no? Sale la ministra y te dice, no, vamos a sancionar a los responsables. Pero los responsables en principio es el Estado, que no ha logrado garantizar con sus leyes, con sus mecanismos de protección al trabajador, que la vida de 2 jóvenes se pierda, ¿no? Son muertes completamente evitables. Y no estamos hablando de que, ay, si la empresa se hubiera dado cuenta de que estaba pasando corriente, hubieran hecho algo. No, Pero no es tu ese tipo de trabajo prevención. no lo cumpliste. O sea, exactamente. O sea, la empresa, ¿por qué no cumplía esas condiciones mínimas de fiscalización? Porque el Estado se lo permite. O sea, porque las leyes no son lo suficientemente drásticas y rigurosas como para proteger a los trabajadores. ¿En qué están pensando entonces las leyes? Ahorita, por ejemplo, la política de competitividad y productividad, el centro está en la competitividad. ¿Qué significa ser competitivos? O sea, significa que la empresa pueda vender sus productos y producir, ¿no? En condiciones, que en el intercambio sea exitoso. O sea, es decir, que el trabajador produzca más y mejor, ¿no? O sea, en sencillo, que te exploten un poquito más y mejor, ¿no? Básicamente. Si ese es el norte, entonces vamos a orientar todas las medidas hacia eso. La protección, si en el camino te protejo algo, bueno, ya pues, ¿no? Pero no está en el centro de la agenda. Claro. No está en el centro de la agenda de discusión pública. Entonces, el principal responsable aquí es el Estado. El Estado, a través de sus mecanismos de fiscalización, que no ha logrado proteger a un Gabriel, un Alexandra, un Hobby, a un Jorge, de morir. O sea, así de sencillo, ¿no? Son muertes que se pudieron evitar con leyes mucho más pensadas en los trabajadores. Y segundo, el segundo responsable de esto, claramente, y hay que decirlo con todas sus letras, es el sector empresarial. El sector empresarial, y en el caso de particular es McDonald's, ¿no? Y que muchos han tratado de evitar poner el nombre, ¿no? Porque nos metemos en conflictos con... La portada de gestión, increíble, ¿no? Increíble la portada de gestión. O sea, está mirando, bueno, también quién es su público objetivo, ¿no? Al empresario lo tienes que tener tranquilito, igual, entonces... Sí, fue bajo. Fue bajo y ahí te das cuenta de cómo está pensando el empresariado. O sea, al empresariado no le importa si sus trabajadores se mueren, a pesar de que son los trabajadores quienes empujan su empresa. Claro. O sea, eso es algo bien importante. Si estamos hablando de empresas, estamos hablando de trabajadores que hacen la empresa. O sea, son los que empujan el crecimiento en el país, son los que empujan la productividad. Entonces, si tú estás pensando en tener a trabajadores en precariedad, tú estás pensando en trabajadores que no van a producirte lo mismo. Lo razonable sería tener una productividad pensada, o sea, un plan de productividad. Nadie se opone a la productividad, pero pensada desde el trabajador, hacer que el trabajador en mejores condiciones de trabajo pueda producir más y mejor, y estar mejor capacitado y ser competitivo. Eso sería lo razonable, el sentido común. Pero ¿en qué está pensado esta política de competitividad, que es el Decreto Supremo 345? Está pensado en facilitar a que las empresas puedan contratar a menos costo, a que puedan tener menos niveles de fiscalización laboral, a que tengan menos estándares de protección al trabajador. O sea, hacérsela más fácil, así en sencillo, ¿no? Y es contrario digamos, a cualquier sentido de protección al trabajador y al sentido común. O sea, al sentido común. Si a mí me dan un trabajo donde yo estoy contenta, feliz y trabajando con un salario digno, que puedo pagar mis estudios, que puedo apoyar a mi familia, entonces yo voy a trabajar mucho mejor. Claro. Y hay evidencia de eso por todos lados. Sin embargo, la evidencia, parece que el Estado solamente ve la evidencia que conviene a cierto sector y no ve la discusión completa, ¿no? Claro, ahora justo la ministra, creo que anteayer en una entrevista, la ministra Alba de Economía dijo que hay que apelar a la ética de responsabilidad de los empresarios. O sea, ¿cómo una sociedad puede incentivar eso, o sea, o al menos cultivar la ética en un empresariado que a costa de reducir los beneficios o derechos laborales, ellos están creciendo, ¿no? Exactamente, o sea, se enfoca mal el problema. O sea, el problema, enfocándolo solamente desde la ética, mira, dos empresas, ¿ya? Una es una super empresa que protege a sus trabajadores, que los defiende, que obviamente les sale más caro en cierto sentido, sí, ¿no? Y la otra empresa contrata mano de obra barata, Si nadie lo fiscaliza, o sea, imaginando un mercado donde no hay un Estado, digamos, ¿quién va a ganar en la competencia? Aquel obviamente que gasta menos en su trabajador. Claro. Entonces, pero por eso tiene que venir el Estado y decirte, no, mira, ya los dos necesitan leyes mínimas que tú protejas para proteger a los trabajadores. Porque si se lo dejamos solamente al mercado, el mercado va a hacer que la empresa busque justamente abaratar sus costos. Claro.
es lo lógico, por más de que el empresario sea bueno o malo. Entonces no estamos hablando solamente de que un empresario sea explotador porque le nace o porque es así, sino porque la competencia misma lo orilla a eso. Por eso es necesario tener leyes que protejan a los trabajadores. Pero no, pues, en el camino encontramos del lado de la opinión pública, incluso muchos que argumentan que hay que dejárselo a la libre competencia. Claro, ¿no? justamente cuando se quiere tocar o se quiere tocar al empresariado, siempre dicen no, que quieren cortar el libre mercado, ¿no? Justamente, y no solamente acá pasa esto, ¿no? En China vemos que las empresas ensambladoras como Foxconn, la que ensambla productos de Apple, entonces maltratan mucho a sus trabajadores, ¿no? Por ejemplo, en Reino Unido hay una ley que se llama 0 horas, que el empleador puede llamar en cualquier momento a su trabajador. Tiene que estar disponible. Y tiene que estar disponible. Y solamente le paga las horas que ya están funcionando. Entonces creo que es un problema que se está globalizando, ¿no? Reducir los derechos a las personas para generar más ganancias. Justamente tocando el tema que decía Jorge, ¿por qué como sociedad, o sea, nos hemos acostumbrado a ser tan fríos o tan mezquinos ante este tema? Y no solo con este tema, sino también, por ejemplo, con el tema de la violencia de género, nos hemos acostumbrado también a ser como que un poco más fríos o normalizar el tema de que se matan a mujeres diariamente. O sea, ¿qué nos pasa? O sea, nos estamos perdiendo un poco el tema de la empatía, o solamente preocuparnos por unos mismos y sin importar lo que hay alrededor de nosotros. No, yo creo que la gente se indigna un rato y luego se olvida. Sí, mira, o sea, una explicación de eso hay a varios niveles, ¿no? Yo creo que en general nuestro tiene que ver con la debilidad de nuestro movimiento social, ¿no? En general, cuando hablamos, por ejemplo, de empleo, hablar de movilización, una movilización, ¿qué es? Es claro, hay gente indignada en la calle y sale a protestar y todo, pero la sostenibilidad de esa indignación tiene que ver con que haya organización. O sea, con que haya un sector, un aparato que pueda sostener manifestaciones y convoque y se haga y se negocie y se interpele. Y si nuestro movimiento social está débil, entonces esa indignación va a ser flor de un día. O sea, va a ser una indignación pasajera y va a ser una protesta por más masiva que sea en el mejor de los casos, ¿no? Sin organización, entonces eso no se puede sostener. Y en el caso de empleo, pero también con el caso de la violencia de género, tenemos un movimiento social muy débil, ¿no? Y mucho de esa debilidad se explica no porque la gente sea, que no quiere organizarse, sino justamente por la incertidumbre en la que estamos. O sea, de nuevo, ¿no? ¿Cómo vamos a formar un sindicato en una empresa si 7 de cada 10 trabajadores en el Perú No tiene un contrato temporal? O sea, ¿no? la inestabilidad. Tiene inestabilidad y no estamos contando como el 30% de trabajadores que están sin contrato, o sea que literal no tienen ni siquiera derechos ni en el papel, ¿no? Entonces, en ese contexto, cómo pensar la organización, cómo pensar la respuesta, está bien difícil. Entonces, una ruta inmediata es fortalecer ese movimiento social, es hacer apoyar a los sindicatos que están dando una pelea. Así, desde lo poquito que son, están dando una pelea muy fuerte, ¿no? Los que sostienen las marchas cuando hay que luchar contra la precariedad laboral, contra la explotación, son los sindicatos. Los que salen a marchar cuando hay una medida antitrabajador son los sindicatos. Son los que dentro de las empresas se encargan de defender a aquellos trabajadores que probablemente por su ruta, si lo hicieran solos, estarían pasándose los 3 meses en el Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿qué ha hecho el Estado y qué han hecho los grandes empresarios? Es desprestigiar a los sindicatos. Porque claro, te dicen, no, el sindicato solamente es para hacer bulla, no quieren trabajar, son vagos. Tantas imágenes sobre los sindicatos cuando en realidad están dando una pelea muy muy fuerte desde sus espacios, ¿no? Hace poco nomás tuvimos una huelga minera en noviembre, donde se detuvo a dirigentes sindicales. Se abusó o sea, la policía hizo abuso de la fuerza contra ellos, y ellos tienen una justa demanda, ¿no? Y son uno de los sindicatos más fuertes. O sea, imagínate las empresas con las que no hay. Entonces, esa indignación, de nuevo, no se puede sostener por la falta de movimiento social. Claro, y justamente es parte, la labor de los medios de comunicación también, es transmitir esa indignación a las personas, a otras, ¿no? A toda la ciudadanía. Pero ¿qué hacemos cuando estos medios de comunicación, dentro de su grupo de empresas están mineras, están constructoras, que afectan sus intereses, ¿no? También está amarrado ahí.
justamente también los medios se han olvidado un poco de divulgar esto de los trabajadores de Saga Falabella, que llegan también pues varias semanas haciendo plantones, exigiendo derechos, que le aumenten los sueldos, pero Le quitan Huayca, publicidad. por ejemplo, sacó el video de una trabajadora del hogar en 3 minutos, así como fue tu video, y ganaba 930 soles y con sus comisiones podía llegar a 300 soles, pero trabajaba 12 horas. O sea, hay prácticamente una esclavitud. Exactamente, y Saga Falabella, digamos, no es que no esté ganando poquito, ¿no? Sí. claro. Entonces, le alcanza como para poner publicidad en todos lados y que nadie le Sí, cuestione, pues. ¿no? Imagínate un medio de comunicación cuestionando al sponsor, ¿no? Que puede ser, o sea, pueden haber periodistas muy, muy, muy críticos y todo lo que quieras, pero es una pelea contra la corriente del sindicato. Entonces, y las trabajadoras de Saga Falabella ahorita están en Lima, están en Trujillo. Se han Entonces, replicado se está replicando y eso es positivo. Sin embargo, ya llevan días Sí. de huelga y aún así todavía no consiguen como una respuesta por parte de la Bueno, empresa. pero ¿cuántos ¿no? medios han sacado el tema de, por ejemplo, de lo de Saga? Ninguno. No, nada, Nadie. sí. Nadie ha sacado el tema de Saga. Huayca, ¿no? Huayca, nada más. Claro. Pero Web después... también ha sacado. ¿Cuál? Web. Ya son 2, pero, Pero claro, o sea, Comercio, son- La República, Perú 21. El acceso Pero- que tienen es limitado. Claro, Porque claro. no todos tienen acceso a una web o a un celular. Claro. La cosa es masificar esa información. Ahora, ¿qué tan difícil es para un joven, o sea, el joven que no tiene acceso o no tiene los recursos para estudiar, al menos si quiere una nacional, tiene que pagar una academia? Si en el caso no está en el tercio de su colegio que pueda acceder a una universidad rápido. ¿Qué tan difícil es, ¿no?, esa realidad de acceder a un estudio superior para un joven? Sí, mira, tu punto es bien importante porque a veces enfocamos solo esto cuando ya el joven está fuera, o sea, Claro. cuando ya está en la universidad, en su centro de estudios, o incluso cuando ya está en el centro de trabajo, y no vemos el problema desde la escuela, ¿no? Ujú. Para empezar, nuestros niveles o sea, el drama de los jóvenes en el Perú empieza desde que están en sus últimos años de secundaria, sin irnos más atrás, ¿no? En el problemática de la educación en el Perú, que ya es de Que por ya- sí también precariedad, pero total. Pero ya, imaginemos un joven que incluso dentro de su escuela es bueno. Imaginemos el Ujú. caso exitoso. ¿Qué tendría que pasar para poder acceder a educación superior? Los exámenes de admisión dentro de las universidades nacionales, o sea, dentro de la educación pública, están pensados para un negocio, que es el negocio de las academias. O sea, las Claro. academias Claro. en el Perú crecen a un nivel a costa de la precariedad de la educación pública, y eso hay que Ujú. decirlo con todas sus letras. O Sí. sea, tú tienes academias con nombre y todo, ¿no? Pamer, Tris, Pitágoras. Pitágoras, Aduni, Vallejo. Vallejo. Los jóvenes La- desde la quinto y pre de la secundaria, cuarto, Católica. se meten a Cuarto, tienen que meterse, o sea, ese es el Claro, punto, ¿no? pues. O sea, Sí, como, tienen que meterse. si yo quiero pensar en entrar a San Marcos, tengo Tengo. que De ley. pasar por una academia. Y ¿Y qué peor tiene si que ocurrir eso? ostentas a, por ejemplo, quiero entrar a la Católica. Es otro Claro, tema. o sea, es más de tortura pagar. en tortura, ¿no? O sea, y es bien crudo porque, claro, estas academias, o sea, uno las ve ahí de afuera todo bonitas, pero adentro la realidad de la educación que tienen los jóvenes son altamente precarias. O sea, las condiciones de infraestructura nomás son altamente precarias, están hacinados en los salones, están en condiciones muy complejas. Yo vengo de una academia, de hecho. Y entrar a la universidad no es pues con un ciclo. O sea, si quieres, digamos, considerando la precariedad ya de por sí de tu de educación Del colegio. del colegio secundaria, entrar a la universidad para muchas academias, y todos los que hemos pasado por academias sabemos eso de que tú ves a la gente pasando de ciclo en ciclo, porque por más que se esfuerce, el examen está pensado cada vez para ser a un nivel que no se corresponde con el nivel con el que sales del Claro. colegio. Entonces la academia lo que hace es perfeccionar sus niveles de formación, si se quiere, pero pensado en el examen de admisión, cada vez más mecánicos, cada vez pensado en marcar una respuesta. Y literal lo que tienes son un montón de jóvenes en fábrica casi, así producidos para pasar un examen de admisión, ¿no? Y el drama es crudo, ¿no? Porque claro, dejas de pagar un mes en la academia, ya no puedes entrar, dejas un ciclo, ya pagaste un montón de plata y Uy, si volver no a entras intentarlo, otra vez, tienes pagar que Sí, una volver. sí, admisión. pues, hay jóvenes de que no entran y vuelven Y vuelven a repetir. pagar. Sí. Sí. Exactamente. Porque, bueno, no sé, tengo pensado yo de que la educación aquí en el Perú, más que una inversión, siempre ha sido un gasto, ¿no?
Claro, Eso. porque si al final de todo ese gasto tienes que 6 de cada 10 con educación superior están en un trabajo ejercen la que carrera. no corresponde a su nivel educativo, entonces, claro, todo ese esfuerzo, imagínate, ¿no? Sales del colegio, ya, la pasaste súper mal en tu colegio porque era súper precario. Gastas un montón en la academia para poder ingresar a una universidad pública porque tienes todo el punche del mundo de salir Claro. adelante. Entras a la universidad y para pagar tus gastos universitarios tienes que trabajar y agarras cualquier chamba súper precaria. Con todo, y ahí se quedan varios en el camino, ¿no? Pero Sí, con claro. todo, terminas la universidad, sales y no encuentras chamba en lo que corresponde para lo que has estudiado, para lo que has gastado, para lo que has invertido tiempo, esfuerzo, ganas, vida. Y hasta ¿no? nosotros mismos tenemos compañeros que lastimosamente no pueden ejercer la carrera. Entonces es algo que vivimos, que nos damos cuenta. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto, no? Claro, y ahora que tanto han bajado los sueldos también y que tanto se ha elevado el costo de vida, al menos acá en Lima. Por ejemplo, al menos en mi caso, yo trabajo para una universidad que a veces se extiende en sus más de 8 horas. Y aparte, o sea, hay un sueldo que tampoco es malo, pero al menos para el estilo de vida de Lima tengo que conseguir otros trabajos extras, que también es relacionado a mi carrera, pero la idea no es llegar a eso, no es trabajar más porque a veces tengo que quedarme amanecidas y seguir trabajando. Entonces, no, esa es mi realidad, pero también asumo que es el resto, porque yo también converso con mis compañeros y también tienen ese tipo de problemas, ¿no? Que no les alcanza su sueldo porque las han bajado. Sí, Ujú. y la mitad de los trabajadores, a la mitad de los trabajadores no le alcanza para la canasta básica. O sea, Eso es verdad. yo creo que ese es un dato como del trabajo en general, pero que claro, para los jóvenes uno tiene que, no va a decir, bueno, no me alcanza para la canasta, ya, pues será, ¿no? Sino tiene que buscar salidas, y las salidas son esto, los frilos, dobletear, tripletear, robarle horas al sueño, al descanso, Sí. al tiempo con la familia, que ya de por sí es muy reducido, ¿no? Para poder sostener una familia. O sea, para que un hogar en el Perú sobreviva, tiene que trabajar por lo menos 2. O sea, porque si no te Claro, alcanza, si el salario está a la mitad de lo que es la canasta básica, entonces, claro, para que una familia de por lo menos 4 miembros funcione, tienen que trabajar por lo menos 2. Dos. Ujú. Entonces, Ahora, perdón. Entonces, digamos que la situación está como complicada, ¿no? Justamente estábamos hablando ahorita de los horarios. ¿Es necesario, o sea, con el tema de las horas extras? ¿Qué pasa? Hay empresas que no pagan. Tiene que darse. O te recompensan con un día de descanso. ¿Es Claro. válido o no? ¿O tengo que que exigir que me paguen esas horas extras que he trabajado? O sea, las horas extras por derecho tienen que ser pagadas, ¿no? Pero, ¿qué te hace pensar? Pero el problema de fondo es, ¿qué ha hecho necesario? O sea, ¿qué condiciones tienen que haber ocurrido para Claro. que sea necesario horas extras? O sea, ¿por qué la empresa no está contratando 2 trabajadores donde debería contratar... Porque se mejor dicho, dedica- ¿dónde está contratando 2 trabajadores donde tiene uno? Claro. ¿No? O sea, quiere decir que es un trabajo que toma más tiempo, que toma más horas, pero contrata uno y le saca el ancho porque Es más barato. es más barato y porque defenderse de uno es mejor que de 2, ¿no? Por poner un ejemplo chiquito, ¿no? Los trabajadores de seguridad en muchos condominios, empresas o que pertenecen a cadenas de seguridad, trabajan 12 horas, 13 horas, Sí. sin considerar las horas de desplazamiento y demás. Pero es obvio, si es que yo tengo un día y quiero tener, digamos, cubiertas las 24 horas del día, lo lógico es que yo ponga 3 trabajadores, Claro. 8 horas cada uno, ya, y considerando ya todo. Ujú. Pero son 3 a los que voy a tener que pagarles beneficios laborales, derechos Seguro, laborales, todo seguro eso. y todo. Entonces mejor contrato 2 Y los exploto. y los exploto, ¿no? Y si pongo tiempo parcial incluso, porque hay también algunas empresas la jugada que hacen es, en vez de contratar a un trabajador por tiempo completo y pagarle derechos laborales como gratificaciones, ETS, vacaciones y todo lo que le corresponde por ley, contrato 2, uno en parcial de lunes a miércoles y otro de jueves a sábado, y a ninguno le tengo que pagar derechos porque están por jornada parcial. Ujú. Entonces me ahorré un montón y el Estado, bueno, sí, pues es algo válido. Y ahora hay un Entonces, problema, por ejemplo, o sea, mis compañeros que están en medios, prensa escrita al menos, están bajo contrato no de horarios no fiscalizables. ujú. Quiere decir que no tienen horario de entrada y salida, pero también pueden extenderse su estadía en la oficina o dentro de su trabajo, ¿no? No sé si solamente eso pasa en los medios o hay otros
En otro sector presente. también. Muchos trabajadores en el Perú están en ese régimen porque cobran por recibos por honorarios, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que ocurre es que, claro, no están en planilla. O sea, de hecho, estar en planilla ya es un milagro en el Sí. Perú, Sí. ¿no? Pero bueno, estás por recibos por honorarios y lo que pasa es, chévere, pues tienes libertad, puedes entrar a la hora que quieras. Pero claro, el trabajo te demanda estar mucho tiempo allí. Entonces, a la práctica, el derecho está pintado, ¿no? Y claramente ese es un punto que la actual política de competitividad y productividad desconoce. La actual política de competitividad y productividad lo que asume es que es positivo darle esa flexibilidad, ¿no? al empleo, como si fuera en beneficio del trabajador, cuando en realidad si la demanda de trabajo está pensada desde la empresa, es decir, yo necesito aquí tu presencia durante 12 horas, bueno, esa flexibilidad termina siendo una jornada no fiscalizada, ¿no? O sea, básicamente más explotación. O sea, Alexandra y Gabriel en ese caso representan a muchos jóvenes, como tú has hablado, que no tienen que no tienen en este caso las condiciones como para poder tener un trabajo digno, y no solo en Lima, me imagino que también en provincia habrán miles de esos casos e incluso peores. Por ejemplo, tengo entendido que en provincia, por los datos que estuve investigando, por ejemplo, las amas de casa trabajan y reciben 30 soles diarios. En algunos de los casos, las personas, en este caso la dueña de casa que los contrata, le quita el celular, le quita sus pertenencias y las encierran dentro de la casa. Y no las dejan salir hasta que terminen su hora de trabajo. En este caso, o sea, ¿quién a ella, por ejemplo, las ampara? Sunafil no creo que va a llegar hasta ahí. Si con las justas está ahí investigando No se da aquí ni en abasto Lima, para claro. las Creo empresas que de- para contratar a trabajadores en UNAFIL también hay problemas, ¿no? Imagínate, claro. Mira, ahora que mencionas el tema de Sunafil, el sindicato de Sunafil estuvo en huelga hace, Sí, sí, sí. hace unos meses. Entonces, ¿qué? Claro, ya, si Sunafil O sea, tiene problemas, ¿a dónde me voy? claro, ¿a Ministerio de dónde? Trabajo, Sunafil, ¿a Sí, dónde? Por Dios. yo mismo me hago mi reclamo a mí mismo. O sea, es Claro. increíble el nivel de informalidad. Y de hecho, la informalidad incluso dentro del Estado, hablando así, ya yéndonos un poquito del tema, hay informalidad dentro del Estado, cuando debería ser cero, ¿no? Pero bueno, regresando al tema que tú me mencionas, la situación del empleo es precaria en Lima y es mucho más precaria En provincia. fuera de Lima, sí, efectivamente. Y hay regímenes especiales que, por ejemplo, para el caso del régimen agrario, que tiene a trabajadores, sobre todo jóvenes, en condiciones de explotación, pero que desde hace años, ¿no? Todos hemos visto el boom de las exportaciones, ¿no? Ujú, El boom, claro. que sí, que ahora Perú exporta espárragos y no sé qué otra cosa somos. Las agroexportadoras tienen jóvenes contratados en jornadas larguísimas, 12, 13, 14 horas, muchas incluso embarazadas, trabajando en un régimen así. ¿Por qué? Porque los agroexportadores, el gremio de agroexportadores tiene un régimen especial. Y eso es bien importante. ¿De qué se trata? En el mercado de trabajo, otra de las cosas que imperan son los regímenes especiales, que es como decir, para este sector de la economía se requieren trabajadores que estén en ciertas condiciones laborales específicas, especiales, para que ese sector crezca. Entonces, en agroexportación, el régimen especial considera menos derechos laborales e incluye algo que se llama la RIA, que es la remuneración integral anual, que básicamente a los trabajadores se les prorratean los derechos laborales. ¿Qué significa el prorrateo? Es que se le incluyen dentro de su salario o del sueldo. Claro, uno dice, bueno, chévere, ¿no? Si es que igual yo puedo tener más plata en el bolsillo, porque mi CTS ya no me la van a pagar cuando me voy, sino cuando ya, mientras estoy en el salario, en mi trabajo. Dices, chévere, pero ¿qué pasa cuando tienes de nuevo contratos temporales en el Perú? Entonces, claro, si yo tengo un sueldo de 1.200 soles ahorita, con derechos, ¿no? Y en mi siguiente contrato mi empleador me dice, no, ya en tu remuneración integral ya están tus derechos. O sea, Claro. y igual pero me estás pagando igual 1.200 soles.
Bueno, sí, pues no. O sea, digamos, el abrir la posibilidad a que se prorrateen los derechos laborales de los trabajadores es un riesgo muy alto para que no se cumplan los derechos laborales. Y esa es una de las medidas que está actualmente dentro del plan de competitividad y productividad, que ya no solamente sería para los regímenes especiales, sino para el régimen general, o sea, para todos. El que se abre esa puerta es una caja de Pandora, o sea, se abre esa posibilidad y es un riesgo muy alto y las consecuencias las estamos viendo con el régimen agrario, que están en condiciones ultra precarias de trabajo, ¿no? ¿El tema de explotación es también o sinónimo de un trabajo forzoso? ¿O hay algún tipo de diferencia? Mira, eso es bien importante porque muchas veces se piensa que la explotación es cuando ya estás, pero, o sea, Claro. cuando te mueres encerrado en un container de las Malvinas, Ujú. ¿sí? Y la explotación empieza desde mucho antes, desde el momento en que alguien... ¿Qué es la explotación? ¿No? La explotación es que alguien gane con el trabajo de otra persona, literal. Esa es en la categoría más amplia. Pero si el que trabaja, además, tiene ciertas condiciones básicas que debieran cumplírsele por ley y no están cumpliéndose, ahí ya hay explotación, porque alguien está ganando esos derechos que no se pagan. O sea, cuando a mí no me cumplen mi CTS, cuando no me cumplen mis gratificaciones, esa plata se queda con alguien. Cuando yo trabajo más allá de mis horas de trabajo determinadas por la ley, alguien se está quedando con eso que he producido en ese tiempo. Cuando a mí no se me pagan, no sé, mi indemnización por despido, porque tengo un contrato temporal y ya no me van a pagar, Claro. alguien está ganando. Y el que está ganando, ese alguien, es el gran empresario, o es el empresario que implementa además estas políticas que precarizan más el empleo. Entonces, cuando hablamos de explotación, hay que pensar también en el otro lado de la moneda, que es quién gana con la precariedad de los jóvenes. Con la precariedad de los jóvenes ganan las grandes empresas. Claro. Claro. Los Sí. empresarios. Ahora, regresando un poco al tema de McDonald's, en el comunicado que ellos emitieron, señalan a las víctimas como colaboradores. ¿Hay alguna diferencia entre colaboradores y trabajadores? Ujú. Claro, mira, ese es uno de los rollos que nos han vendido con el argumento, ¿no? Claro. Sí, millennials, hay que involucrarlos. y Yo no sé soy qué. colaborador, ¿no? Y se Yo sienten bien soy cuando dicen yo soy colaborador de tal empresa. Yo no soy trabajador, es ese que se queja ahí, no, qué horrible, además suena horrible, un trabajador. Soy colaborador, yo colaboro en un objetivo común con mi empresa. No, y la verdad es que eso ha sido la forma en que nos han vendido menos condiciones de trabajo, menos buenas condiciones de trabajo, o sea, precariedad laboral. El colaborador no reclama, ¿no? O sea, porque si Está tú comprometido. reclamas, claro, si estás comprometido y tú reclamas, entonces es como que Sí, no, chao. no estás con el objetivo de la empresa, con la misión que es transformar, ¿no? La industria y ser los mejores, ¿no? Entonces, nos trabajan mucho también en el plano simbólico y eso es bien importante también, ¿no? Los símbolos, digamos, las etiquetas, la forma como, la cultura, si se quiere, influye mucho en cómo es que se normalizan muchas situaciones de explotación. Yo creo que es clave que desde los sectores de jóvenes, pero también desde los medios de comunicación, empecemos a generar una nueva forma de entender esto, de no pensar que que es normal la explotación, que es normal vivir en estas condiciones de trabajo, ¿no? Yo creo que el momento en que eso ocurra es cuando sí efectivamente no habrá posibilidad de respuesta, ¿no? Ahora, con el tema de los venezolanos, ¿no? Los empresarios han cogido esto como para favorecerse a ellos, porque de acuerdo a un estudio reciente del Ministerio de Trabajo, se determinó que el 92.1% de los venezolanos encuestados presenta condiciones de precariedad e informalidad. Entonces, esto efectivamente pues ha sido aprovechado por los empresarios, que ahora pues, Y- como se habla, prefieren contratar a un venezolano porque no le dan condiciones laborables, les pagan menos. ¿Y ellos dónde van a quejarse? ¿Dónde presentan sus quejas en este caso? ¿O Desamparados. totalmente? Desamparados totalmente y ese es un punto, porque claro, de nuevo, ¿no? Es responsabilidad del trabajador asegurarse que sus condiciones de trabajo se cumplan. O sea, en principio tú reclamas porque no se está cumpliendo, pero es de responsabilidad del Estado que ni siquiera haya esa situación de explotación. Y eso no está ocurriendo, ¿no? Y es loco cómo es que incluso en esas condiciones de explotación nos hacen responsables a nosotros o a los trabajadores, ¿no? Es decir, los venezolanos desplazan a los trabajadores a los trabajadores peruanos dentro de los centros de empleo. ¿Es por qué? Porque el mercado de trabajo está tan precario
Claro. Y se permite además que el empleador te pague cada Abuse. vez menos, ¿no? Claro. Abuse de la situación. ¿Quién gana al final? O sea, si es que yo consigo un trabajador más barato, obviamente lo voy a contratar porque puedo, ¿no? Y es justamente ahí donde entra el papel del Estado en fiscalizar que eso no ocurra, pero si ocurre es porque lo que está haciendo el Estado no está funcionando. Y peor aún, tienes una ministra de Trabajo que sale y te dice, no, pues, o sea, en un contexto como este, donde acaban de fallecer 2 jóvenes de menos de 20 años, y la respuesta de la ministra es los venezolanos, o sea, que irresponsabilidad total, ¿no? Justamente aquí tengo un dato bien interesante que fue hace 3 años, que calculo que no ha habido mucha variación. Te dice que en América Latina el trabajo forzoso genera a los explotadores ingresos de 12 millones de dólares y por víctima se puede obtener hasta 7.500 dólares. Ujú. O sea, el trabajo, como se puede decir ahora, no una esclavitud moderna, que está bien el término o no llegamos a ese extremo. No, estamos altamente precarios, ¿no? Y el término de esclavitud moderna se utiliza normalmente para el tema de trata de personas, pero uno podría llevarlo a cualquier empresa, ¿no? Y de hecho es triste que aún en ese contexto las leyes estén orientadas justamente a precarizar aún más el empleo. O Los sea, trabajadores. de por sí, si todas esas ganancias se generan con lo que mencionas, imagínate ahorita en el Perú cuánto está ganando Eso es los en América empresarios, Latina, claro. y quieren ganar aún más. ¿Cuál es el argumento del Estado ahorita, no? Tenemos que dar una respuesta a la desaceleración económica. En los últimos años nos hemos venido desacelerando por la caída del precio de los metales, porque en todos estos años de crecimiento no hemos logrado desarrollar una estrategia que pueda hacer sostenible nuestra producción. Entonces dependemos de los precios de los metales. Han caído y entonces el Estado dice, bueno, ¿qué hacemos, no? Porque desde los 90 se aplica la misma receta. ¿Qué hacemos? Bueno, pongámosle un poquito más de carga a los trabajadores. No tiene sentido. O sea, desde los 90 todo ese crecimiento del que hablaba García, ¿no? El Perú avanza, no sé qué, era responsabilidad de los trabajadores porque éramos quienes empujaban ese crecimiento. O sea, cuando hablábamos de una cifra en el PBI era porque, ¿qué es el PBI? Es el Producto Bruto Interno, es decir, todo lo que se produce dentro de un territorio. ¿Quiénes producen? Los trabajadores. Entonces los trabajadores somos los que empujamos ese crecimiento. Pero desde los 90 no se hizo ningún ajuste en el modelo de manera que uno pueda hacer sostenible la producción, ¿no? Entonces podríamos haber invertido, por ejemplo, en mejorar nuestro nivel de tecnología, de infraestructura para producir. Pero como no ha ocurrido eso, entonces desde los 90 que se viene aplicando esta receta y no ha funcionado claramente, entonces ahora que viene la crisis, que viene lo duro, no pensamos en ajustar la receta, sino en cargarla aún más, en aplicarla aún más. Y los que salimos perdiendo de nuevo somos los jóvenes. O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Siempre pongo esta analogía, pero es como si un carro, ¿no? Va avanzando y de pronto se malogra y tienes uno se baja para empujar, ¿no? Para empujar el carro y hay un bache. Si tú sigues haciendo lo mismo, ¿qué va a pasar? Te vas a caer en el bache. Lo lógico es que quien está maniobrando dentro del carro cambie la dirección. Pero es como si el que estuviera maniobrando sale y te dice, oye, empuja más fuerte. Claro. No tiene sentido seguir profundizando la receta cuando se sabe que lo que está mal es la receta. No es que falte implementar más. O sea, lo que ocurre desde los 90 es que se ha cargado todo la producción en conseguir mano de obra barata, en desregular el mercado de trabajo. No tiene sentido que si queremos salir de la desaceleración sigamos con lo mismo. Tenemos que potenciar más bien las condiciones de trabajo en el Perú. Tenemos que trabajar en mejorar las leyes de protección al trabajador, pero sobre todo en cambiar el norte de nuestra política y dejar de pensar solamente en las ganancias de los grandes empresarios para ponernos a pensar en quienes empujamos realmente ese crecimiento, ¿no? Como tal vez en el colegio, tal vez como propuesta ante esta problemática, no sé, estaba pensando que nosotros, por ejemplo, en la universidad hemos llevado el curso de Derecho Laboral, donde nos explican un poco el tema de las prácticas profesionales, preprofesionales, el tema del contrato, CTS, lo que tiene que hacer el empleador, lo que nosotros tenemos que exigir, lo que tenemos que... No, básicamente todo lo que es cuando ya entramos al tema de trabajar para una empresa.
¿crees que el curso en sí de Derecho Laboral se pueda enseñar en los colegios a partir de cuarto o quinto para que... O bueno, en un tema básico, pues no digo que tampoco sea tan técnico, pero sí en un tema básico para que, no sé, los jóvenes por ahí tengan noción de que al momento de salir de la universidad, perdón, del colegio, te vas a enfrentar a estas cosas, te vas a enfrentar a este mundo que quieras o no, te va a comer y te va a botar por cualquier lado, pero ya tienes aunque sea armas y conocimientos para que tú puedas exigir lo que te corresponde y evitar que cosas como esta pasen, ¿no? En las muertes de Alexandra y de Gabriel. No sé si sea una solución posible, tal vez tú me puedas orientar un poco. Pero, o sea, que como lo explicaba, ¿no? ¿Qué haces tú sabiendo Si no lo pueden cumplir. Claro, justamente como explicó Kat, una persona, bueno, está bien que sepa todos sus derechos y a lo que se enfrenta, pero ¿qué hace si es que el trabajo es inestable, tienes un contrato inestable, entonces una persona no se siente preparada para reclamar? No, pero aunque sea, no sé, sabiendo eso, no vas y firmas un contrato en un lugar donde sabiendo que te van a explotar 12, 15 horas, pues, y vas a estar expuesto a que tu vida en cualquier momento se pueda terminar. Yo creo que tu punto va más a generar conciencia que la gente no esté tan apagada, ¿no? Que conozcan qué derechos se está vulnerando. Entonces, si tienes más conciencia de eso, hace que las marchas sean más productivas. Claro, y le cambias el pensamiento a los jóvenes que están un poquito como que letargados y todos, que piensan que esto es normal, pues, o sea, yo conozco compañeros, amigos que trabajan en tiendas de retail, en Pizza Hut, Domino's y otras más, y les digo, oye, pero ¿por qué trabajas tanto? ¿Por qué no exiges o por qué sigues ahí si te están explotando, te hacen limpiar baños, no te dan las condiciones mínimas requeridas para que puedas trabajar dignamente? No, es que ahorita la situación que está crítica en el Perú, que pucha, aunque me están pagando, pero no es así, pues va más allá de que te resignes y que te conformes con un sueldo y que tú, o que tu dignidad como persona esté por los pisos, pues, porque te explotan, ¿no? Sí, y bueno, además de lo que ya mencionábamos en relación a la inestabilidad, que efectivamente, pues, aunque lo sepas, está difícil hacerlo respetar, pero incluso nuestras propias leyes de trabajo son precarias. O sea, es bien poquito esto de lo mínimo, de que se respete una jornada de trabajo. O sea, la jornada de trabajo es pelea de los trabajadores en el mundo, en huelgas larguísimas con mártires y todo, ¿no? Pero además cada vez las leyes están también más precarias. Entonces, claro, o sea, sería ideal, y en la línea de lo que menciona Jorge, o sea, como que generar mucha conciencia en relación a que merecemos un trabajo digno y que efectivamente estas cosas son, como mencionas, intolerables, ¿no? Pero incluso me ponía a pensar de que incluso aquello que nos protege de por sí ya es bien débil, ¿no? No solamente no se cumple en el trabajo en el Perú, sino que de por sí nuestros derechos son muy precarios. O sea, como te decía hace rato con el régimen especial de agroexportación, ¿no? Es un régimen donde estos derechos básicamente, bueno, sí, pues se diluyen. O sea, como que en el papel ni siquiera es que no se cumple lo que está en el papel, sino que ni siquiera existen en el papel, porque tienes una remuneración integral anual donde básicamente tus derechos pues te los prorratean, te los hacen agüita, y entonces en la práctica no los tienes. Una conquista histórica como la CTS, como las vacaciones, como las gratificaciones, conquistas sindicales además, Claro, sí. quedan ahí sin cumplirse, ¿no? Entonces, en la práctica lo que está ocurriendo es que estamos perdiendo derechos laborales. Entonces, no solamente no los conocemos, sino que cada vez son menos. Entonces, eso es algo que tenemos que frenar y es urgente. Ahora ya para cerrar el tema de hoy, ahorita lo que sigue pues obviamente es una investigación a McDonald's para determinar si es que realmente pues tiene dolo, culpa o si hubo negligencia, que todos sabemos que sí lo hubo. Esto significa que se le va a poner una sanción, ¿no? Tiene que pagar una multa, pero ¿esto es suficiente? Mira, la verdad es que no es suficiente. O sea, es necesario porque sí o sí, o sea, esto no puede pasar impune. Y creo que los reflectores de la prensa, y está bien que la sociedad civil está ahorita súper indignada y fiscalizadora de esto, tienen que asumirse sanciones a la empresa, a la franquicia y responsables, incluso con responsabilidad penal, pero no basta. Y lo que es necesario, de nuevo, es sacar
evitar o derogar aquellas políticas que justamente están orientadas a precarizar aún más el trabajo, porque aquí el responsable es el Estado y hay que responsabilizar al Estado con todas sus letras, ¿no? El Estado ahorita está implementando un plan de competitividad y productividad que tiene que ser derogado porque precariza el empleo y ya nos adelanta de cómo va a ser. O sea, si ya de por sí ahorita el empleo es precario y nos explotan y tiene consecuencias gravísimas como lo que ocurrió en McDonald's, imagínate lo que ocurra cuando este plan se implemente por completo, cuando las condiciones de seguridad en el trabajo sean aún más precarias, cuando los empresarios se sientan aún más empoderados de tenernos en las condiciones de trabajo de mayor explotación impunemente. O sea, cuando eso ocurra, las muertes de Gabriel y Alexandra no serán casos aislados, sino serán pan de cada día, y eso es algo que tenemos que evitar. Bueno, ha sido un podcast bastante ilustrativo, Kat, te agradezco por venir, por aceptar la invitación y poder explicarnos y un poquito abrirnos los ojos, no solo a nosotros, sino a todos los que nos van a escuchar. Y pues, no sé, más adelante también nos gustaría volver a tenerte para tocar diferentes temas. Muchas gracias por venir, muchachos. Sí, Kat, nuevamente agradecerte por la visita y bueno, espero que las personas que nos estén escuchando y viendo puedan aprender un poco al respecto, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, me alegra que estén tocando el tema y que sigamos hablando de esto, que sigamos concientizando no solamente a las personas, sino exigiendo también que el Estado asuma su responsabilidad. Sí, de verdad, muchas gracias por venir y tocar este tema que es necesario y no normalizar, bueno, los que nos están escuchando, claro. el derecho de piso, ¿no? Que es Sí. muchas veces en bandera eso, nosotros jóvenes al menos hemos trabajado gratis o por debajo de un sueldo mínimo. Sí. No se debe normalizar eso. Siéntete mal si te dicen colaborador porque no lo eres. Sí, Exige trabajador. tus derechos, exacto. Bueno, eso ha sido todo. Síganos en todas nuestras redes sociales y el video sale este domingo. Mañana. Así que, chau, chau. Chao, cuídense. Cuídense, chao.